Muchas gracias por acompañarnos en estas charlas de los martes, estas pláticas nocturnas de cada semana. Esperando que se unan algunas de las personas que nos siguen a esta transmisión. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Bueno, pues hemos en guerra. Y ya desde la semana pasada revisábamos esta terrible situación donde vemos que el año empezó con una serie de masacres, con hechos inéditos, palabra que hay que usar cada vez que nos enfrentamos a algo que no había ocurrido antes, como lo fue el asesinato lamentable en Juventino Rosas hace exactamente 8 días. A partir de ahí se ha venido una lógica de confrontación. Muchas gracias, ya veo que se unen algunas personas. Valeria Álvarez, buenas noches. Si no contesto de momento, contestaré más tarde algunas de las observaciones y comentarios, sugerencias que me hagan. Hemos visto al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo encabezando un esfuerzo de respuesta institucional a la amenaza que se cierne sobre Guanajuato en estos momentos, la amenaza de violencia que el año pasado cerró con mucha fuerza también, que no se frenó ni con la captura de un importante líder criminal con el auxilio de la federación o con el protagonismo de la federación a mediados del año pasado, y me refiero a José Antonio Yepes el Marro. Ha seguido la violencia, han seguido los asesinatos, ha seguido esta lógica terrorista. Y la respuesta que hoy vemos en el gobierno es una respuesta. El gobernador Diego Sinue ha estado, como les decía hace un momento, en una serie de giras entregando equipamiento a policías municipales, camionetas, me imagino que también algún tipo de armamento, chalecos balísticos, etcétera. Y lo ha hecho en eventos donde su discurso central ha sido cosas criminales. Parece algo muy reduccionista. Sin duda los policías deben tener capacidad de defenderse más ante la... Pero también tenemos en el Estado la presencia de la Guardia Nacional, la presencia del Ejército, ocasionalmente la presencia de marines, de la Infantería Marina, del Ejército Mexicano, también de la Secretaría Marina. Tanta presencia de gente armada en Guanajuato sin lograr erradicar detenciones estratégicas, lo que nos hace una mayor lógica de confrontación. Algo como lo ocurrido en una madrugada también de hace unas semanas, poco más de una semana, en Villagrán, cuando en enfrentamientos ocurridos a lo largo de una noche fueron asesinados 8 civiles armados y un policía también perdió la vida. Gustan los hombres de la seguridad, y ahora el gobernador también adopta ese lenguaje de guerra. Y habría que pensar si vamos a entrar en esa lógica a Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, que es lo que nos tiene en el momento que estamos viviendo. Las policías estaban saliendo avante en enfrentamientos con estos grupos criminales, que había que pagarles mejor, y fue de las bajas que también los propios policías están sufriendo. Tan solo en lo que va esta semana, 2 policías han sido asesinados. Una mujer integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que fue secuestrada en su casa en Irapuato, en una colonia de Irapuato, y que apareció el día de ayer lamentablemente muerta y con disparos, asesinada. Y un policía en León que también fue asesinado el día de ayer. Si vamos a esta lógica de guerra que nadie desea, que sobre todo la sociedad civil de Guanajuato, la sociedad productiva que quiere tranquilidad, las organizaciones empresas, etcétera, que viven del turismo tampoco desean, pues habría que cuidar a los policías. No puede ser que alguien, después de realizar una tarea peligrosa, regrese a una casa. La mujer integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública secuestrada y asesinada, y otra persona que estaba en esa vivienda resultó herido. ¿Cómo se puede compaginar esto? El Estado no puede entrar necesariamente en esta lógica de guerra. Tiene que ser más inteligente que eso. En todo caso, se tendría que trabajar con información, con inteligencia, repito la palabra,
para tratar de detener y de frenar a los cabecillas de estos grupos. Si en la detención se resisten, se entendería la lógica de la confrontación, pero tampoco una estrategia de limpia o de tabula rasa donde todo se vale, porque entonces es la sociedad la que termina pagando cuando las fuerzas policíacas no respetan la ley. Esta lógica a la que me refería yo, que la hemos escuchado en dos discursos, o sí, por lo menos en dos discursos al gobernador Diego Sinue, de responder ahora sí que al fuego con fuego, puede marcar sensiblemente la campaña electoral que se avecina. No merecemos los guanajuatenses ir a un proceso electoral en medio de una tensión inédita donde el Estado eh, sus propias obligaciones para entrar en una lógica de confrontación y no de manejo inteligente de lo que está ocurriendo, de alianzas con el gobierno federal y con las corporaciones del gobierno federal y con el propio ejército para preservar la posibilidad de una contienda en paz y tranquila. Vamos a tener muchas circunstancias que van a complicar de por sí la vida cívica de Guanajuato en los próximos meses. Vemos ya un gran trasiego de políticos, de cuadros políticos entre los partidos. Quien no recibe una candidatura en un partido rápidamente transita a otro. Vemos además que Guanajuato será el escenario, uno de los escenarios donde se agudizará la polarización entre los partidarios y los críticos de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena, sin duda, como ya ocurrió en 2018, está constituida en la fuerza política que reta el predominio del Partido de Acción Nacional con una grave, preocupante y profunda eh, dilución del resto de las otras fuerzas políticas que o deberán aliarse unos con el PAN, otros con Morena, o deberán ir o irán a una aventura tratando de ser terceros en discordia, arriesgando a quedar en niveles ínfimos de votación precisamente por la circunstancia de la polarización. Si esa situación se agrava además con violencia, integrantes de los organismos políticos o simplemente a quienes acudan a escuchar a un candidato, nuestro sistema democrático puede sufrir una sacudida terrible, grave, delicada. Eh, la clase política que hoy nos gobierna tendría que hacerse cargo de que esta situación puede evitarse o debiera evitarse a como dé lugar. Sí necesitamos mejores policías, necesitamos trabajar por ello, necesitamos alianzas entre los niveles de gobierno, pero no necesitamos ir a batallas callejeras o batallas con estas fuerzas criminales que pululan por el Estado. Ha habido experiencias en otras entidades. Hoy el gobernador rechazó la existencia de soluciones mágicas o de espejitos que les quieren vender, lo llamó literalmente, quizás referido a entidades se ha logrado controlar la emergencia de la violencia, por ejemplo en la frontera norte del país, pero no habría que desechar nada, tampoco tenemos recetas propias. Se dan a conocer cifras, las dan a conocer en forma, me dice una de nuestras escuchas, Maripuy Echarri, que se está cortando mucho. Espero pues poder continuar la transmisión hasta hilvanar algunas de las ideas que quiero transmitirles el día de hoy. Les pido una disculpa. Sí, el internet parece estar muy deficiente en esta semana, particularmente más que otras veces. Fundamentalmente es una preocupación. Si no hemos logrado resolver el grave tema de la violencia en los años anteriores, y si no había una disposición estatal para enfrentarla de raíz, uso de la fuerza en estos meses, en estos 60 días previos a la elección, puede costarnos muy caro. Y eso tendría que ser una reflexión fundamental de los partidos políticos y del gobierno. Y en este caso la responsabilidad recae fundamentalmente en el gobernador del estado. Sabemos, por ejemplo, que va a haber cambios fundamentales en su estructura. Al principio del sexenio, en 2018, se designó a Luis Ernesto Ayala como encargado del eje de seguridad y fue una maniobra
para quitarle reflectores y quitarle críticas al tándem que hacen el entonces procurador y hoy fiscal Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca. No ha funcionado, las críticas han seguido y Luis Ernesto Ayala está prácticamente desaparecido, tanto en el papel de coordinador del eje de seguridad como en el papel de secretario de gobierno. Sin embargo, se le premia, se le da una salida lateral, irá a una diputación y está diseñada su diputación para que se convierta en el líder del próximo Congreso, el líder de la bancada panista. El PAN confía en mantener su hegemonía y ser mayoría y controlar el poder legislativo de Guanajuato. Pero ¿quién se va a hacer cargo entonces? Con todo y lo débil que puede parecer el liderazgo de Ayala, la curva de aprendizaje de quien pueda llegar, y se habla fundamentalmente de un candidato fuerte y algunos laterales, puede dejar mucho que desear. Se habla de que Héctor López Santillana dejaría la presidencia municipal de León, pediría licencia para convertirse en secretario de gobierno. Ya lo fue una vez, en otros tiempos y con otras circunstancias, una época relativamente tranquila, en el fin del sexenio de Juan Manuel Oliva. Eh, Se habla también, la está buscando la candidatura una mujer. Sería la primera vez que tenemos una secretaria de gobierno en Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, diputada local todavía y que, aunque buscó la candidatura del municipio de León, terminó por disciplinarse frente a la candidatura oficial de Alejandra Gutiérrez. Se ve muy complicado que Diego Sinue pudiera confiar en una política de su generación para dejarla en la Secretaría de Gobierno. Puede que no fuera mal experimento. Podría resultar interesante, aunque no sé si estemos para experimentos a estas alturas. De cualquier manera, lo que está en juego es muy relevante. Es la renovación del Congreso de Guanajuato, de sus 46 alcaldías y la continuidad del proyecto de gobierno de Sinue y también el reorganizarse para enfrentar la última parte del sexenio y lo que viene a ser la preparación para las elecciones del 2024, que parece que se presentan como la madre de todas las batallas, porque la oposición quiere primero quitarle a Andrés Manuel López Obrador el control del Congreso, sin proponer un proyecto claro, hay que decirlo. López Obrador nos podrá gustar o no muchos de los detalles de su planteamiento, pero tiene un proyecto claro que ha logrado convencer a mucha gente. Logró hacerlo con 30 millones de mexicanos en las elecciones y mantiene todavía una popularidad importante entre la ciudadanía del país, en unas regiones más, en otras menos, pero incluso en Guanajuato, que sería territorio eh, anti-López Obradorista, pues se mantiene una popularidad que ronda el 40%, según los últimos sondeos que se conocen y que no es nada baja en esta zona. Si las fuerzas políticas precandidaturas presidenciales, cuando todavía está por darse eh, pues la batalla por el segundo congreso del sexenio, como Ricardo Anaya lo anunció, como otros, nuestro paisano Juan Carlos Romero también lo hizo, no se ve claro que la oposición tenga un planteamiento que ofrecer tanto a los críticos acérrimos de López Obrador como a los segmentos que han empezado a desilusionarse de él y que también son importantes y que en un momento dado van a tener que valorar entre malo conocido y otros malos, sin que esa suma esté representando un asunto claro todavía. Y hay que además subrayar que se han unido no bajo un acuerdo político, sino bajo muchas emociones y también bajo una supervisión de grupos empresariales que parecen de un gran aprecio entre la base social de la población, que cuidan sus utilidades y que son muy poco responsables socialmente, por más que nos quieran vender su responsabilidad social, siempre va asociada a la obtención de utilidades. Ese es un poco el planteamiento de lo que puede ocurrir en los próximos meses en la elección de 2021, a mediados de este año, y que sería lamentable verlo ensombrecido en Guanajuato
por la sombra de la violencia. Ese no es un riesgo, es algo que ya está ahí. No parece disminuir la cantidad de asesinatos y de masacres diarias. Llama mucho la atención cómo desde las altas cúpulas del gobierno local y señaladamente el gobernador se insiste en tratar de presentar buenas noticias diario, de que va bajando la curva de los asesinatos, porque a mediados de enero se presentan menos que en enero de 2020. No hay que decir que enero de 2020 es el mes más, con cifras más altas de violencia homicida en la historia. Compararse con él no parece ser muy objetivo. Pero de cualquier manera no está bajando la violencia y está subiendo además eh, la espectacularidad, por llamarlo de alguna manera, el terror con el que estos grupos están ejerciendo esa violencia. La suma y el conteo de homicidios que van goteando en uno y otro municipio cuando se presentan estos eventos masivos que son bastante traumatizantes para una sociedad que pudiera presentarse en las campañas electorales de los meses siguientes. Ya ocurrió en 2018, ya hubo el asesinato de un candidato, en 2015 de un presidente electo, la violencia está presente y en ese momento está presente en la historia política de Guanajuato. Hoy ocurre con un diputado local del que todavía no sabemos, no se ha dignado la fiscalía emitir un solo comunicado para por lo menos esclarecer algunos de los móviles. No sabemos si este asesinato es político, no sabemos si fue por otras causas y los operativos que se han visto de intervención en las policías municipales de Juventino Rosas y de Villagrán, lo que hacen pensar es que en efecto es político y que tienen que ver, bueno, pues dos municipios que están en la zona de influencia del cártel de Santa Rosa de Lima, donde creció y se fortaleció esta organización bajo la tolerancia, no digamos de los alcaldes, que probablemente nada, muy poco podían hacer más que informar, sino del Estado de Guanajuato, de su gobierno y de dos personajes que están ahí desde 2009 uno y de 2012 otro, que son Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Cuando el gobernador Diego Sinue también presume que en sus 2 años de mandato ha logrado más sentencias a criminales que en los 6 años de Miguel Márquez, algo que de ser cierto sería una fuerte crítica a quien lo colocó ahí y le dio la posibilidad de ser gobernador. Efectivamente comprobado sería muy bueno saberlo. Pero cuando uno revisa las cifras, que además es el tránsito del sistema penal anterior al nuevo sistema penal acusatorio, no parecen convalidarse las afirmaciones del gobernador. Lo que sí ocurre es que la cantidad de delitos que se cometen en Guanajuato ha aumentado exponencialmente, brutal, catastróficamente, de cifras de 2 y de 3 dígitos a principios de la década que está terminando, que terminó en 2020. No es posible hacer un comparativo con lo que viene ocurriendo en los últimos años. Tan solo por ese hecho sería explicable que haya más sentencias, porque hay más delitos. Pero aún así, cuando vemos las cifras de sentencias, y esto es un tema que vamos a investigar con más calma y publicar en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, no se confirma lo que dice el gobernador, no hay más sentencias ahora que en el pasado. Y la cantidad de homicidios, los 4.000 homicidios que tenemos al año, permanecen en su mayoría impunes. Y esto pese a que eh, se atribuyen casi por docena cuando se atrapa a un grupo criminal o a algunos integrantes de estos grupos criminales. El déficit es muy alto, la capacidad operativa de las procuradurías, de la fiscalía hoy, no da para eso y no se ha reformado. Y el dinero que se le ha invertido está yéndose a otras cosas, no está yéndose a mejorar a sus ministerios públicos. Al final del día, quienes procesan los delitos, quienes procesan una denuncia, quienes procesan una carpeta de investigación, son los ministerios públicos. Y en Guanajuato es una de las áreas más débiles, uno de los eslabones de la cadena más débiles de la fiscalía. De cualquier manera, para
eh, lo que yo he dicho, lo repito hoy de nueva cuenta, lo que nos daría la posibilidad de tener una, un camino a seguir para enfrentar la grave situación que vivimos sería reconocer el lugar en el que estamos parados, no hacernos ilusiones y no ocultarnos en la propaganda. Quiero terminar con una cuestión que hoy el gobernador dijo y que me parece muy significativa de cómo está viendo las cosas este gobierno. Las patrullas que se le entregaron hoy a varios presidentes municipales están pintadas con colores blancos y azules muy tenues. Y el gobernador anunció que esto era porque se hizo una encuesta. Y en la encuesta resultó que las patrullas negras y azul marino le dan miedo a las personas. Las personas tienen miedo de los policías cuando se acercan en estas camionetas oscuras, en estas Ford Lobo y estos grandes vehículos. Y que por eso se les pintó de colores más amigables. Me parece ese fallido empeño en estar pensando en la imagen antes que en la sustancia, que es esto que se refleja muy claramente en este tema al que el gobernador dedicó varios minutos a explicar hoy ante los alcaldes, es sintomático de lo que venimos padeciendo. El gobierno quiere que no le achaquen los malos resultados que está teniendo Guanajuato en materia de seguridad y quiere disfrazarlos hablando de lo poquito bueno que hay. Y esa no es la forma de enfrentar el problema. El problema está, lo sufrimos todos, lo vemos todos, está en los periódicos todos los días. Guanajuato es hoy un lugar más inseguro y más violento que hace 2 años, que hace 5 años, que hace 10 años. Y eso hay que enfrentarlo como sociedad. Y lo primero es que el gobierno lo reconozca y empecemos a trabajar todos juntos. Bueno, hemos insistido mucho en estos temas, pero no quiero tampoco dejar de mencionar la cuestión de COVID-19 porque está las cifras más altas que nunca. Hoy, martes 19, víspera del cambio de poderes en los Estados Unidos, registramos de nuevo 1,000 contagiados oficialmente. Cualquier médico con el que ustedes se acerquen les dice que son muchos más, que hay personas que no se están yendo a hacer la prueba, que están en sus casas, que están aislados, que las pruebas son pocas aún, y bueno, ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni la Secretaría de Salud logran dar abasto en este sentido. Y además hay otra centena de fallecidos aproximadamente. Y también esta cifra está rebasada por la realidad porque hay personas cuyo registro no se tiene de inmediato porque también fallecen en sus casas. La situación es delicada, la vacuna, por lo que hoy sabemos, como país no la tendremos en cantidades suficientes pronto. Y entonces esto nos hace que les volvamos a plantear que tomemos todas las precauciones que se nos han venido repitiendo hasta el cansancio. El Estado parece que se cansó ya. El Estado me refiero a la autoridad, al gobierno estatal, a los gobiernos de conducir eh, a la sociedad y en un momento como este, conducirla para evitarle riesgos. Y no vemos ni anuncios, ni insistencia, ni presencia permanente de los gobernadores, de los alcaldes, del gobernador y de los alcaldes y de otro tipo de autoridades, insistiéndole a la gente. Bueno, el alcalde de Guanajuato se fue de vacaciones y ya está ahí eso como un escándalo en redes y en algunos medios de comunicación. Se fue a la playa. Probablemente tenga derecho, pero lo puso en sus redes sociales y así le ha ido. No, no, tenemos que hacernos cargo de que el momento que vivimos es delicado y que quien fue a buscar el voto de la gente y les ofreció que iba a trabajar para ellos como servidor público, en efecto lo tiene que hacer. Y si los criticamos, y cuando alguien nos dice, bueno, es que no pueden todo, ¿qué quieres que hagan? Pues que hagan eso para lo que se les paga, dar la cara por esa sociedad, salir, ellos tienen información, tienen acceso a estudios, tienen datos de primerísima mano, tienen la posibilidad de bajar información de las más altas instancias científicas de este país y deben de mandar los mensajes adecuados con la insistencia que sea necesario, todo el tiempo, las 16 horas diarias que tendrían que estar trabajando en un caso de emergencia como este. Bueno, pues hasta aquí, perdón por
el corte que tuvimos. Muchas gracias por volverse a unir. Y quiero saludar David Olivier. David se corta, pues sí, sí lo siento. Así está el internet en estos días. Saludos a Pedro Montiel. Lilith Fem dice, la gente sigue sin querer ver el mal gobierno que padecemos. Bueno, pues sí, en todos los sentidos, incluyendo el federal, Lilith también, que no ha dado el ancho en todo lo que prometieron y ofrecieron. Bueno, muchísimas gracias. Aquí lo dejamos por el día de hoy. Nos seguimos escuchando, espero que con mejor transmisión la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Una opción para recibir información, pues, que trata de profundizar en lo que viene ocurriendo en la realidad de nuestro Estado. Muchas gracias. Buenas noches.